con Víctor Carrasco, director del Amante Fascista, que se va a dar este fin de semana de forma gratuita. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio que se le brinda al teatro, que siempre es importante y hoy en día es escaso, así es que hay que aprovecharlo y se agradece profundamente. Quiero disculpar también a mi gran compañera Paulina Urrutia, que lamentablemente tuvo un inconveniente y no va a poder estar con nosotros, pero trataré de representarla lo mejor posible. Pero no nos cabe duda que la representará muy bien, Víctor. Tremendo director chileno de obras de teatro premiadas, ¿verdad? Un tremendo director con una mirada y una puesta en escena muy particular. Durante la pandemia yo te agradezco mucho, me salvaste la vida y el alma con varias obras que tuviste que... Es interesante eso, porque tuviste que como reinventar y empezar a hacer obras que se daban por Zoom. ¿Fue muy difícil hacer eso, Víctor? No, sabes que yo creo que, al principio, cuando la gente, cuando todos decíamos esto dura un par de semanas, después ya esto dura un par de meses y empezó lo más duro de la pandemia, que fue justamente en marzo del 2020, nosotros suspendimos un estreno que teníamos en GAM y yo le propuse a GAM, yo tenía la obra Mentes Salvajes, que fue, ahí también estaba la Paulina, la Natalia Valdebenito, la Francisca Gavilán, Héctor Noguera y Gabriel Caña. Yo propuse la idea y afortunadamente GAM la acogió inmediatamente, hablé con el autor, fue todo muy rápido. En ese momento yo creo que había una receptividad muy interesante con respecto a las ideas y a ponerlas en práctica. Y fue un bonito experimento que funcionó muy bien y luego vino La Voz Humana con la Amparo Noguera. Dos textos sí que yo creo que lo complejo que tenía ese momento era que no cualquier obra funcionaba para esa plataforma. Claro. O sea, si tú ibas a hacer algo Hamlet de Shakespeare, no, porque son en escena y si tú no haces una super adaptación, claro, obviamente no va a funcionar. Estas eran obras que de alguna manera se acomodaban y funcionaron muy bien, así que fue una buena experiencia y además también la sensación de mantenerse en comunidad, no solamente nosotros como artistas, a propósito que en ese momento ya empezábamos a quedar votados por parte de las autoridades culturales, que ha sido verdaderamente un desastre durante toda la pandemia hasta el día de hoy, sino que además necesitábamos comunicarnos con la gente, mantenernos en contacto con la gente y esa fue una súper buena oportunidad para hacerlo. Y así fue, creo yo también. Víctor, bueno, finalmente este fin de semana se reestrena La Amante Fascista con esta notable actuación de Paulina Urrutia, muy premiada también. Y es una obra que hace alusión, por supuesto, a la existencia de un dictador, ¿verdad? Contemos un poco de qué se trata y por qué es tan importante que este sea el fin de semana en el cual se estrena. O sea, se reestrena. Bueno, se reestrena, claro, es una versión online que para ponerla en contexto es una grabación que se hizo hace aproximadamente 10 años, por lo tanto tiene algunos bemoles con respecto a que en ese tiempo las grabaciones se hacían solo a una cámara, pero igualmente está la potente actuación de la Paulina Urrutia, pero lo que hicimos gracias a la Fundación Santiago Amil es que hicimos un doblaje completo de la obra en un estudio de grabación, como si fuese una película, se dobló de principio a fin. Por lo tanto, el sonido, el texto, los contenidos, lo que transmite la obra está impecable, se puede entender y escuchar perfectamente. Eso lo hicimos hace ya un par de meses con la Paulina en varias jornadas de trabajo, así que eso por una parte. Y por otro lado, creo que, bueno, hay una cuestión simbólica que a mí me parece fundamental y es que El Amante Fascista en su momento, a pesar de que es una obra relativamente reciente, tiene 10 años de vida, recoge lo siniestro del discurso y del lenguaje con que cierta derecha extrema, y lamentablemente tendríamos que decir casi como mayoritariamente, se refiere a lo ocurrido durante el tiempo previo al golpe militar y lo que vino después.
Alejandro Moreno, el autor de la obra, se apropia de una manera de hablar, de referirse, de construir una realidad a partir del enemigo, de este enemigo despiadado que aparece y que a mí me sorprendió mucho cómo a raíz de que apareciera en la contienda política Jadwe como un posible presidente, inmediatamente apareció un discurso anticomunista que es espantoso, que es de una intolerancia increíble y que tiene que ver con una idea preconcebida que tiene cierto sector de la sociedad chilena, lamentablemente, afortunadamente minoritario, pero desafortunadamente muy poderoso, y que tiene que ver con demonizar a la izquierda y particularmente al Partido Comunista. Y eso la obra lo recoge de manera genial, y además creo que y es triste también constatar que ese discurso tiene una desgarradora actualidad. Cuando se habla de detenidos desaparecidos en Chile, cuando se habla de lo que significó el gobierno de Salvador Allende, cuando se habla incluso de la lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos por encontrar justicia y verdad, todo eso. Hay un sector de la población chilena que lo ha incluso ridiculizado y la obra recoge eso. Entonces, por eso creo que es muy importante reflexionar, verla de nuevo y reflexionar en torno a esto, porque es muy bueno tenerlo en cuenta. Yo creo que no hay que minimizarlo, no hay que tratar de normalizarlo. Es importante estar muy atento a ese tipo de discursos. Totalmente de acuerdo. Hassan. Sí, yo vi esa obra, de hecho, hace 10 años en el Festival Santiago 1000. Confieso que entendí un 30% de lo que estaba pasando. Después compré y leí el texto y empecé a entender un poco más. Y después lo vi la segunda vez, creo que lo pusieron cuando fue en el Museo de la Memoria, donde de hecho reestrenaron. Claro, exactamente. Que fue muy potente, además la actuación de la Paulina, poder verlo otra vez y la fuerza, porque es tremendamente emocionante ver esa transmisión de las emociones. Hay tantas críticas a la sociedad de la transición en esa obra. Hay incluso una crítica, yo creo que a los medios de comunicación. Porque ahí se juega mucho con Happening con Ja, ese tipo de humor que se hacía durante la dictadura, que es el humor banal, que no toca ningún tema, porque hay formas con el humor, de hecho, de llegar directamente a los temas más candentes. Y lo que hace Happening con Ja es precisamente evitar eso. Entonces, fusionar la crítica de todo lo que está pasando en el país con las escenas de Happening con Ja, yo encuentro súper interesante. Y al final es una forma también de contar la historia de los años 80 y 90 de una manera distinta. Entonces, es muy importante en un momento de memoria hacer eso. Sí, a mí me encantó la obra. Entonces, yo creo que este es muy fuerte, muy simbólico ponerlo ahora. Por eso. Sin duda. Sí, es interesante lo que mencionas porque vivimos en un momento en donde la televisión funcionaba evidentemente como un anestésico y tenía una llegada muy grande a la televisión. Siempre ha sido muy importante para la familia chilena, y esos programas, claro, tanto Sábado Gigantes, el sábado completo, y Happening con Ja, que llegó a ser casi el domingo completo en un determinado momento, funcionaba muy bien para distraer en un sentido enajenante a la sociedad chilena que pasaba por uno de los peores momentos de su historia. Así es que la mención al Happening con Ja y a la construcción que se hizo también de una sociedad. Ojo que era interesante también ver cómo ciertas cosas que se presentaban ahí sin que tuvieran la intención de criticar un modelo, sin que tuvieran la intención, sino que simplemente lo que querían era mostrar, pero se hablaba del jefe explotador, se hablaba del abuso laboral, se hablaba del acoso sexual, sin que eso en ese momento tuviese esa connotación. Eso es lo interesante también. Cómo ese discurso, cómo hoy día aparece, es la normalización si uno lo mira de esas cosas. Exactamente, estaba completamente normalizado y con muchas risas de grabadas que obviamente que apoyaban esos chistes, pero si uno lo analiza hoy día desde una perspectiva actual, estaba hablando de eso, sin que ellos tuvieran la intención de hacerlo,
sino que simplemente estaban riéndose de algo que estaba, como tú dices, totalmente normalizado. No sé, Víctor, cuántas conversaciones has podido tener con distintas audiencias que han visto la obra, pero sería interesante entenderlo, sobre todo audiencias más jóvenes, porque los que crecieron viendo cosas como Happening con Ha tiene una visión, pero yo creo que... Tenemos ya 46 años más o menos. Es que si uno va a la producción cultural de esa época a nivel universal, es muy chocante las cosas que se normalizan dentro de eso. Y la figura de la mujer, la que interpreta a la Paulina Urrutia, también es tan, es tan curiosa, parece muy retro, no sé la palabra que ocuparía, muy rural. Y al final ese tipo de figura, ese tipo de normalización de de temas de burlarse de las víctimas de violaciones de derechos humanos es algo que existe sin duda en la sociedad chilena, pero la forma que lo hace está muy vinculado con un sector de la sociedad que quedó en el pasado de cierta manera. Bueno, ella se define en la obra, el personaje Iris Rojas, como un instrumento del régimen. También nos tendríamos que remitir a que el personaje es una mujer de SEMA Chile. SEMA Chile era una institución creada por la dictadura, formada por las mujeres de los militares. Hay muchas escenas, hay varias escenas en la obra donde se habla del quehacer de SEMA Chile, que fue muy importante también como una herramienta que tuvo el régimen como también para controlar a través de las mujeres y a través de una relación muy apatronada, por decirlo de alguna manera. O sea, era una institución bien nefasta que estaba recubierta de ayuda, de solidaridad y que servía para difundir y para poder ocupar a las mujeres, usar a las mujeres para poder, instrumentalizándolas, poder difundir estos discursos de odio que tenían que ver con justamente mantenerse fieles a este sistema dictatorial que no por nada se mantuvo tantos años también. Había muchas formas de lograrlo y SEMA Chile fue una de esas maneras de lograrlo. Claro. Esta mujer se identifica como tal, como una fiel representante de la mujer chilena, dice ella, instrumentalizada por el gobierno militar. Y que ella, es súper interesante eso, porque es una de las cosas que tenemos que preservar, porque al final, en general, ¿no? por el rol que se nos dio culturalmente en la sociedad, este rol de cuidados, ¿verdad? Somos nosotras mismas las que íbamos traspasando y por eso era tan perversa esa mente de los que estaban detrás de la dictadura, ¿verdad? De utilizar a estas mujeres, como bien dice Víctor, que eran tu abuelita o tu mamá, ¿verdad? Y por otro lado, estos íconos de lo que sucedía en esos años, tanto el humor, era como se hablaba mucho del circo, ¿no? Que nos daban mientras había gente que era detenida, torturada, ¿verdad? Exiliada, asesinada. Nosotros veíamos a esta gente que también a veces estaba en peligro. No es que tenga nada yo contra esas personas en particular, sino que era lo que sucedía, lo que veíamos, esto que nos daban en televisión, ¿verdad? Esto de reír, ¿no es cierto? Que ¿cómo es la canción? Llora, ríe cuando todos estén tristes. No es casual que diga eso, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, también, claro, no quiero ser injusto con respecto a qué pasaba al interior de ese grupo, qué pensaban, qué presiones tenían y qué decir, pero lo concreto era, o lo que podemos objetivizar, digamos, de alguna forma, es lo que salía de la pantalla y no sabemos la trastienda, no la conocemos, seguramente. Exacto. No sé si ellos alguna vez han hablado de qué pasaba en ese momento. Yo tengo recuerdos de historias que cuentan actores más grandes, de las teleseries de la dictadura, del papel que se jugó en Televisión Nacional, que jugó la productora Sonia Fuchs, que fue una de las precursoras de las teleseries en Chile y además y la que defendía frente a estos personajes de militares que estaban en todas partes, en la Universidad de Chile, designados y que obviamente también estaban en Televisión Nacional, con mayor razón, y defendiendo y de alguna manera peleando por los contenidos. O sea,
era una época de una oscuridad tremenda, y esta obra la trae al presente a través de este discurso, y que no solamente habla de lo que ideológicamente fue la dictadura, de lo que nos trataba de transmitir cotidianamente, sino que también a través del fanatismo de esta mujer, que eso yo creo que es sumamente importante. Ella es una fanática, admiradora y enamorada del dictador, que por lo tanto es capaz de defender la obra de la dictadura, pero con su vida. O sea, eso es muy impresionante, porque hay mucho de eso que todavía sigue hoy día muy vivo. Ahí está, Víctor, ¿qué pasó? Se nos pegó un poco. Ahí sí, que todavía está vivo. ¿Sí? O sea, SEMA Chile todavía existe. De hecho, yo te lo iba a decir, y más encima todavía son dueños de casas, de plazas. Hace poco se hizo un reportaje donde contaban que eran dueños de algunas plazas de ciertas ciudades, de algunas plazas de ciertas ciudades. Es una cuestión bien impresionante, todavía existe todo eso, y cada cierto tiempo nos recordamos, ¿no es cierto?, de que esto sucedió, y creo que es súper importante volver a recordarlo, nunca olvidarlo. Víctor, están preguntando dónde se compran las entradas. No, este es un programa gratuito, contémosle a la gente por fin. Es un panorama absolutamente gratuito a través de Santiago TV, Santiago a 1000 TV, perdón. Solamente hay que entrar a la hora de la función a Santiago a 1000 TV y pinchar el link que aparece ahí y poder disfrutar de la obra. Es una invitación que vale la pena aprovechar, y nada, pues, o sea, yo creo que va a ser muy interesante mañana poder verla, reflexionar. Creo que es muy significativo, va a ser muy significativo este 11. Creo que es muy importante contribuir a esa reflexión. Es una humilde contribución desde nuestro lugar. Así es que espero que algo ocurra en las casas y en las personas que vean la obra, y que puedan luego conversar y dialogar con respecto a lo que vieron. Víctor, no quiero terminar de conversar contigo sin preguntarte cómo se ve el panorama desde quienes ha sido un sector de los más golpeados durante la pandemia, ¿no? La cultura. Tanto el teatro como las artes escénicas en general, ¿verdad? Quienes están en la parte técnica, en la música, los conciertos, están empezando a reactivarse. ¿Cómo lo ves tú desde tu mirada? Mira, yo estoy súper contento de que se esté reactivando. De hecho, yo mismo vamos a hacer Mentes Salvajes en vivo, presencial, quiero decir, muy pronto. Estamos ahí un poco en la logística de cómo se hace. No es fácil, pero es importante hacerlo. Es difícil porque, a ver, pasan cosas que son a lo mejor un poco desconocidas para la gente, pero lo que sí ha estado muy presente, creo, en los medios, y sobre todo en los medios alternativos, es que hemos estado muy abandonados con respecto a las ayudas, que no necesariamente tienen que ver siempre con dinero, aunque el dinero es importante, sobre todo cuando estás casi 2 años sin trabajar, obviamente que es importante, pero también hay una red de centros culturales a lo largo de todo Chile que no estuvieron que no tenían los recursos como para también poder haber tendido una mano y haber significado una ayuda importante y significativa durante la pandemia. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Es que tenemos que producir y tenemos que salir a trabajar, pero con aforos reducidos. Los aforos reducidos significan obviamente menos ingresos, significa que cuando hay que invertir plata, cuando no tienes un fondart, que son siempre muy escasos, porque obviamente hay mucha demanda y hay poco dinero para repartir. No olvidemos que el presupuesto de cultura es bajísimo, es del orden del un poco menos del 0,4%, es bajísimo y no alcanza para, sobre todo en estas circunstancias, para solucionar todos los problemas. Entonces, es complejo, pero creo que hay que hacerlo, creo que hay que arriesgarse. Se va a ganar muy poco dinero, y no lo digo en términos de ambición por ganar dinero. Nunca he ganado mucho dinero con el teatro, solamente en algunas contadas oportunidades, pero sí por lo menos poder recuperar las inversiones que se hacen, que no son menores y que tienen que ver con los aforos. O sea, como no hay ninguna intención, y no va a haber ninguna intención en lo que queda de tiempo, de poder ayudar y subvencionar esos espectáculos, que podría ser
lo apropiado o lo que uno esperaría, sobre todo considerando, insisto, no solamente por las ganas de recibir la ayuda, sino que considerando que los aforos reducidos obviamente reducen la cantidad de dinero que se recauda por taquilla. Entonces es difícil, pero vale la pena hacerlo. Estamos ahí con todo para hacerlo. Te quiero pedir un segundo solo para avisar que vamos a seguir por redes sociales, por la radio también, la 94.5, pero a través de Santiago TV, que es el 50.1, van a empezar a transmitir la guía para... Espérame, un segundo, lo digo de inmediato, aquí se me había perdido. La guía para la supervivencia de estudiantes en pandemia de la Universidad de Santiago. Guía de supervivencia para estudiantes en pandemia. Eso es lo que se va a empezar a transmitir ahora en Santiago TV, en nuestras redes sociales y de La Voz de los que Sobran, por supuesto, y también en 94.5. Seguimos con esta entrevista con Víctor Carrasco. Muchas gracias, Víctor, por darme este espacio para informar esto a nuestra audiencia. Por favor. Oye, me parece muy interesante lo que estaba diciendo y como que todavía no nos pueden creer que es gratuito. Sí, es gratuito. ¿Y a qué hora es la hora? Eso es lo que nos están preguntando. Es gratuito. A las 8 de la noche, si no me equivoco, estoy chequeando esa información porque... Sí, a las 8. Sí, yo también lo vi. Es a las 8, es a las 8 de la noche, sí. Es a las 8 por Santiago 1000 TV. No hay que solamente entrar a Santiago 1000 TV y cliquear el link que va a aparecer ahí para ver la obra. Dicen, un gran abrazo a Víctor Carrasco, gran trabajo de todo el equipo del Amante Fascista, impactante obra para aquellos que vivimos en carne propia, el desprecio de la negación de nuestras pérdidas, dice Claudia Godoy. Y mira, María Panza dice, las teleseries deberían afrontar temas más profundos, aprovechar de hacer pensar a las mujeres en casa. En general, también fueron de las que sufrieron fueron las teleseries que ya se empezaron a volver a rodar, de todas maneras, con precaución, sí, evidentemente. Y ahí te tengo una pregunta. Tú estuviste más o menos cerca de varias teleseries, ¿verdad? Sobre todo aquellas de los 90, sí, que les iba tan bien, de la época de la transición. Sí. ¿Cómo ves el cambio que ha ido sufriendo la industria de las teleseries? A ver, yo en este momento estoy un poco lejos de las teleseries. Sí. Creo que la televisión cambió. O sea, y no solamente, es cosa de mirar también TVN hoy, digamos. O sea, TVN hoy en relación al TVN de los 90 o al TVN del inicio de los 2000 es completamente otro canal. O sea, con mucho respeto a todas las profesionales que siguen trabajando ahí, pero esa es mi opinión desde fuera, como alguien externo y que lleva muchos años fuera de Televisión Nacional. Yo estuve ahí 17 años y fueron años muy importantes, en donde junto a Sabatini, también a Vicente Sabatini, que fue la persona con la que más trabajé, y también a María Eugenia Rencoret en su momento de TVN, hice teleseries de las que me siento muy orgulloso. Trabajé con equipos maravillosos de guionistas y escribimos teleseries muy, muy importantes para la gente hasta el día de hoy. Pero creo que ese modelo de teleserie, ese modelo de contenido está un poco fuera de la televisión hoy en día, de la televisión abierta. Y eso me parece lamentable porque sin ánimo de querer vivir de esa época, porque yo en general hay mucho revival con respecto no solo a lo que ocurre con las teleseries en YouTube y las retransmisiones de las teleseries en YouTube, sino que hay muchas cuentas de Instagram que se ocupan de las teleseries, que hacen lives hablando de las teleseries. Yo trato y lo digo con mucho cariño también cuando se contactan conmigo amablemente y respetuosamente, no me gusta mucho seguir tan conectado con ese momento porque se empieza a sentir lo digo desde mi perspectiva, se empieza a sentir como una especie de nostalgia un poco extrema por ese momento. Yo creo que más bien hay que construir un presente y un futuro con respecto a la ficción. No estoy formando parte de esa construcción. Ojalá que a futuro sí lo logre, pero sí creo que debería tomarse en cuenta algo que ocurrió y que tenía que ver con los contenidos que eran muy importantes.
de qué íbamos a hablar, de qué se iba a tratar, qué era lo que queríamos transmitir y que eran importantes para esa audiencia. Te pongo un solo tema. En el Circo de las Montini, por ejemplo, una teleserie importante, se habló del VIH, como no se podía hablar en ese momento a propósito de las campañas que no se permitían hacer en la televisión, en las que se debería haber dicho que el condón, por ejemplo, era el arma más eficaz para prevenirlo. Claro. Sin embargo, esas campañas no existían y nosotros lográbamos hablar en una teleserie no solamente del condón, sino que lográbamos hablar de triterapia, lográbamos hablar de que no te contagiaba, sino era a través de contacto sexual, en fin, o transmisión por vía sanguínea. Lográbamos decir esas cosas que eran muy importantes y que finalmente significaban un aporte. En otro orden de cosas, hablando de otros temas, hoy día lo medioambiental, los temas de género, sí. La violencia, deberían estar presentes, probablemente lo están, y yo esté omitiendo temas que están en las series de Mega que por cosas de tiempo y no estoy viendo. Sí estuve viendo un poco de Dementes, me gusta mucho lo que hace Pablo Illanes, y antes vi Perdona Nuestros Pecados, que también me gustó mucho. Entonces me parece que, claro, visiones como la de Pablo a mí me parecen súper interesantes y espero que la televisión hoy que está en manos, la producción de ficción está en manos de un canal privado, se haga cargo también permanentemente de los grandes temas que le interesan a la sociedad chilena. Es curioso eso, que al final en Chile se están dando dos procesos. Uno que es mundial, que es que la televisión abierta tiene que competir con las redes sociales y entonces hay como muchísimo más pluralismo y distintas visiones que llegan. Pero al mismo tiempo, incluso la misma televisión abierta en Chile se abre porque esto fue un país tremendamente cerrado, producto de las limitaciones de la transición democrática, esos democracia de acuerdo. Esto fue el país que prohibió La Última Tentación de Cristo. Estamos hablando de una película sobre la vida de Jesucristo, donde la crítica fue más bien teológica, porque no fue la teología católica, sino una visión de un monje griego disidente, y eso generó tanta controversia. Este es un país tan conservador que ni siquiera películas religiosas podría llegar a la televisión abierta sin controversia. Y entonces eso se está abriendo post estallido, donde más allá de esa cuestión de la multiplicidad de las redes sociales, incluso en los espacios más, entre comillas, oficialistas, se tiene que aceptar que el país es distinto, que hay más diversidad. Y encuentro ese segundo proceso muy vinculado con el tema de la amante del fascista. Porque al final las personas que tienen un espacio no dominaban, pero tenían que estar constantemente tomadas en cuenta, fueron personas que están muy representadas en esa obra. No quiero ir citando, pero hay cosas maravillosas. La forma en que ella habla despectivamente de los que sufrieron violaciones de derechos humanos es muy real. Eso es parte de la historia de Chile que, si no se cuenta en obras de teatro, no se va a contar en las historias oficialistas. O sea, al final, la crueldad. Hay una cuestión, también toda una parte donde ella se burla de las canciones de Víctor Jara. Y termina con a mí me gustan las canciones sobre caballos. Es muy chistoso, además. Es que eso se cantaba también, ¿te acordás? Sí. Y podría haber dicho el patito también, ¿te acordás? El patito chiquito, tiqui. Bueno, ella hace un análisis, sin spoilear, ella hace un análisis de canciones de la dictadura y pone en realce canciones de caballo, en donde analiza una famosa canción de caballo, como pretenden que yo, que lo crié de potrillo, la analiza. Y el análisis que hace es desopilante. Ahora, tiene que ver justamente con todo ese imaginario que también tiene mucho de erotismo, es bien impresionante. Es el tema de lo que generó también Pinochet y una especie como de... Yo siempre me sorprendía mucho cuando escuchaba decir que Pinochet era seductor, que Pinochet era... Yo igual. Lo leí muchas veces. No lo puedo entender. Impresionante. Pero hay impresionante. Sí, que decían que yo escuché muchas, sobre todo algunas periodistas que como que mencionaban en su momento, estamos hablando de los momentos en donde este caballero todavía estaba muy presente en la sociedad chilena, lo sigue estando, pero de otra manera, hablaban de esta mirada, de lo seductor que era bien impactante. Uno decía, qué raro, sabiendo
sabiendo la trastienda de este señor, o bueno, hay algunas cosas interesantes con respecto al erotismo que no sé si no vamos a tener tiempo quizá como de analizar, pero me llamaba mucho la atención como me llamaba mucho la atención cómo este señor generaba también una especie de atracción y eso quedaba muy de manifiesto queda muy de manifiesto en el relato del amante fascista. Muy cierto. Entonces, este sábado, 11 de septiembre, a través de Santiago Amil TV, a las 8 de la noche, La amante fascista de forma gratuita. Un panorama imperdible para este 11 de septiembre, para recordar, para conmemorar, para tener en nuestro corazón, para que nunca más de verdad. Es una muy buena forma de conmemorar eso, ver esta obra de teatro. Muchas gracias, Víctor Carrasco, por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Gracias, Alejandra, gracias a ustedes por la conversación y muchas gracias también por el apoyo que le están dando al teatro que lo necesita. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, de nada. Oye,